El pasaje de hoy es Salmos 32, versículos 1 al 11. Leamos juntos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. El filósofo Aristóteles dijo en Ética que todas las acciones humanas tienen un propósito, y entre esos propósitos, el más último y supremo es la felicidad. Así es. Todo ser humano busca la felicidad, y vive para ella. Sin embargo, parece que pocas personas en esta tierra, mientras persiguen la felicidad, saben lo que es la verdadera felicidad. Esto se debe a que lo que la mayoría de la gente busca para ser feliz es el dinero, el honor y, a veces, la salud. Al buscar la felicidad en estas cosas visibles como el dinero, el honor o la salud, piensan que si el dinero, el honor o la salud desaparecen, la felicidad también desaparecerá. ¿Y no es así en realidad? El dinero, el honor y la salud están destinados a terminar en algún momento. Si eso termina, ¿desaparecerá realmente la felicidad? Si buscamos la felicidad a través de esto, nunca encontraremos la felicidad. Entonces, ¿a través de qué podemos obtener la verdadera felicidad? El texto que hemos leído hoy nos enseña este hecho. ¿De dónde viene la verdadera felicidad? El salmo de hoy es tradicionalmente el segundo de los 7 salmos penitenciales. La oración de David confesando sus pecados y arrepintiéndose es el texto de hoy. Pero el texto de hoy no solo nos habla de una oración de arrepentimiento. Contiene un hecho importante que debemos conocer a través de la oración de arrepentimiento. Una lección importante que debemos aprender a través de la oración de arrepentimiento. Si observan el encabezado del salmo de hoy, dice, Mascil de David. La palabra mascil significa sabiduría, instrucción, enseñanza. En otras palabras, el texto de hoy no es solo una oración de arrepentimiento de David, sino también un salmo de sabiduría que enseña algo a través del arrepentimiento de David. Si observan el comienzo del sermón, David está declarando una cosa importante que está conectada con el arrepentimiento, al mismo tiempo que se arrepiente. Eso es la bendición. Es una declaración de bienaventurado. Esta bendición, llamada Ashrei, se refiere a esa felicidad fundamental que el ser humano debe aferrarse y perseguir, esa bendición de la que habla la Biblia. En otras palabras, el texto de hoy nos dice que arrepentirse y ser perdonado por Jehová es la bendición más fundamental que el ser humano debe obtener y la bendición suprema que debe perseguir. Leamos juntos el versículo 1 y 2 del texto de hoy. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. David describe el perdón de los pecados en 3 formas. Ha sido perdonada su transgresión. Esto significa que romper el pacto con Dios ha sido resuelto. El pecado original del hombre es romper la promesa con Dios. Comer el fruto que Dios dijo que no comieran, romper esa promesa es el pecado del hombre, y dice que eso ha sido resuelto, y expresa, cubierto su pecado. Este pecado cubierto significa que Dios lo ha cubierto para que no vuelva a preguntar por ese pecado.
y también aparece la expresión, Jehová no culpa. Esto significa que no será declarado culpable en la corte, es decir, no será responsabilizado. David ha sido resuelto con respecto al problema del pecado de esta manera. David declara que ser resuelto con respecto al problema del pecado de esta manera es una bendición. Entonces, ¿qué tipo de personas son las que reciben la resolución de este problema del pecado? Si observamos el versículo 2, dice que la persona, en cuyo espíritu no hay engaño, es decir, la persona que no tiene un corazón engañoso, es la que ha sido perdonada su transgresión, ha sido cubierto su pecado, y Jehová no culpa. El perdón de los pecados es una gracia unilateral que solo Dios puede hacer y que solo proviene de Dios. Pero hay una premisa para recibir esa gracia. Es sinceridad, que no esconde su pecado delante de Dios. El versículo 2 está diciendo esto. Es decir, debemos confesar y arrepentirnos, reconociendo el pecado a Dios. ¿Qué pasaría si no reconocemos y confesamos el pecado y nos arrepentimos? David guardó silencio ante el pecado. Así que, en los versículos 3 y 4, describe las dificultades que sufrió de esta manera. Leamos juntos el versículo 3 y 4 del texto de hoy. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Amén. El acto de esconder el pecado y no reconocerlo se manifiesta en el silencio. La expresión de un orgullo obstinado es el silencio. Si miramos el primer momento de pecado que aparece en Génesis, Adán se esconde a pesar de que Dios lo encuentra. Él guardó silencio. La imagen de silenciar y evadir el pecado es precisamente la imagen de Adán, que fue el primer pecado. El silencio nunca puede ser un estado pacífico, más bien, agrava el problema. Incluso entre los cónyuges, hay personas que tienen que resolver los problemas exponiéndolos y luchando de inmediato, y hay personas que no dicen nada. Yo soy de este último lado, así que mi esposa se siente bastante frustrada. Cuando surge un problema, yo no hablo, sino que guardo silencio. Pero debido a ese silencio, el corazón de la otra persona se consume más. Así que estoy tratando de corregir eso también. Esto se debe a que si no hablo, los malentendidos se acumulan más. Hoy el versículo dice que cuando guardamos silencio ante el pecado, ese silencio no resuelve el pecado, sino que agrava el problema y conduce a la debilidad física y al dolor espiritual. Cuanto más escondemos el pecado delante de Dios, más se agrava el dolor, y la sabiduría humana no puede escapar de este dolor. Por supuesto, no podemos decir que la razón de todo el dolor humano es el pecado. No es correcto decir, estamos enfermos, tenemos problemas que no podemos resolver, todo esto es por mi pecado. Más bien, es una forma de pensar supersticiosa conectar todo con el pecado de esa manera. Decimos, prevenir la mala suerte. No es correcto conectar incondicionalmente el pecado y la realidad de nuestro sufrimiento, como si hubiéramos cometido algún error, pero podemos aceptar que el pecado humano está muy cerca del sufrimiento humano. No hay humo sin fuego. No está mal decir que el dolor llega al lugar de nuestras vidas porque hay un pecado que debemos arrepentirnos. Originalmente somos pecadores y todavía somos pecadores. Dios nos justifica, pero no significa que no seamos pecadores. Por eso debemos ser humildes ante Dios y ante el mundo todos los días. ¿Por qué la Biblia dice que seamos humildes? ¿Por qué dice que nos humillemos? Porque originalmente no somos dignos de ser reconocidos de esa manera. No somos pecadores dignos de ser llamados justos. Olvidamos esa identidad y nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos justos, por lo que los problemas no pueden dejar de surgir en el lugar de nuestras vidas. Seguimos siendo pecadores, pero somos considerados sin pecado. Esta es la gracia que experimentan las personas que reciben a Cristo como su Salvador. David tomó a la esposa de Urías y lo envió a la guerra para que muriera. Cometió adulterio y asesinato. Pero David guardó silencio. Así que experimentó un dolor que no podía experimentar. ¿Qué debe hacer David ahora? Es arrepentirse. Debe reconocer y confesar su pecado. No hay otro camino que regresar a Jehová en medio del dolor de querer renunciar a todo en la vida. Afortunadamente,
David rompe su silencio en medio de este dolor espiritual y físico, y confiesa su pecado a Jehová. Así que si observan la última parte del versículo 5 de hoy, llega a esta confesión después de confesar su pecado ante el Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. San Agustín oró así en sus confesiones. Señor, nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en ti. Nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran descanso en el Señor. David se había alejado de Dios escondiendo sus pecados en medio del dolor de huesos rotos y médula seca. Esta imagen simboliza la ansiedad del corazón humano. El verdadero descanso solo se puede encontrar en Dios. Por lo tanto, regresar al Señor, el arrepentimiento, es el único camino para obtener el verdadero descanso y la verdadera felicidad. David se dio cuenta de esto. David, habiendo experimentado la gracia del perdón de los pecados, está exhortando a la oración y al arrepentimiento a todos los piadosos a través de los versículos 6 al 11. Está enseñando que ir al Señor desde el pecado es la verdadera bendición para nuestras vidas. ¿Qué gracia disfrutamos a través de esto? Llegamos a conocer al Señor que es nuestro refugio y llegamos a comprender el camino de la vida sabia. ¿No es este el contenido de la bendición que todo ser humano desea fundamentalmente? La protección del Dios Todopoderoso y el nuevo camino de vida, el propósito de la vida que Dios nos enseña. Esa es la verdadera bendición que podemos disfrutar. Esta bendición se puede obtener a través del perdón de los pecados y el arrepentimiento. Amados, arrepentirse no es una oración que elimina uno o dos dolores inmediatos. No se trata de resolver uno o dos problemas. El arrepentimiento es el proceso para alcanzar la bendición que el hombre busca. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento se llama metanoia, en griego. Esta palabra no es un simple arrepentimiento, sino una dedicación total, de girar completamente el corazón y la dirección de la vida hacia Dios. Esto es lo que significa arrepentirnos. En el momento en que cambiamos nuestra dirección hacia Dios, el perdón y el amor de Dios se precipitan hacia nosotros. Amados, mientras meditamos en el arrepentimiento de David y en la bendición del perdón, arrepintámonos sin dudar de las partes que debemos cambiar ante Dios en este momento. Creo que hoy, ahora, es el momento aceptable y el día de la salvación. No somos bestias ignorantes que obedecen a regañadientes y se arrepienten con bridas y frenos como un caballo o una mula. Por lo tanto, Dios nos mira personalmente y espera nuestro arrepentimiento. Espera y espera. ¿Cuál es mi pecado que está en silencio ante Dios? Dejemos todos los pecados que debo dejar antes de pedir algo a Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si ocurre un verdadero arrepentimiento, la gracia del Señor se vuelve aún más intensa. El arrepentimiento es un viaje espiritual que comienza con la confesión, obtiene el perdón y se completa con la obediencia. Oro en el nombre del Señor, para que ustedes y yo vayamos al final del viaje espiritual, de obtener el perdón de Dios, a través del arrepentimiento, y alcanzar la mayor bendición, la bendición fundamental que el hombre puede disfrutar en esta madrugada.